Egunon guztioi. Buenos días a todos. Bueno, pues hoy Eris y yo os vamos a contar lo que es BAT. Como podéis ver, BAT es un proyecto apoyado por las instituciones vascas, por el Ayuntamiento de Bilbao, por la Diputación Foral de Vizcaya y por el Gobierno vasco. Y muchas veces nos preguntáis, bueno, ¿y por qué las instituciones tratan de apoyar un proyecto de esta envergadura para apoyar el emprendimiento? Y nuestra respuesta como instituciones es fácil. Nosotros estamos totalmente convencidos de que el emprendimiento es totalmente básico para medir la competitividad del territorio y además nos ayuda a regenerar nuestro tejido empresarial y porque nuestras empresas necesitan tener de espíritu emprendedor para seguir creciendo y para seguir mejorando. Nosotros como Diputación hace ya más de 35 años empezamos a apoyar el emprendimiento. Empezamos creando BEAS, que fue el primer centro de incubación de empresas a nivel estatal. Posteriormente creamos Seed Capital, que también fue pionero en tener fondos público-privados para apoyar startups. Luego nos acercamos a la universidad, a SITEC, y a lo largo de estos últimos años hemos ido desarrollando un itinerario, yo creo que completo, para apoyar a los emprendedores. Tenemos a día de hoy 7 espacios de incubación, sin contar BAT, con 9.000 metros cuadrados, en el que tenemos a aproximadamente 100 startups trabajando en ellas. Tenemos programas de ayudas, un primer programa de ayudas siempre a fondo perdido para ver si el proyecto es viable o no es viable, con hasta 60.000 euros. Y tenemos una segunda ayuda para poner en marcha lo que es la startup, con hasta 65.000 euros. Y luego tenemos otros servicios que os ayudamos a constituir la empresa, os damos formación específica en emprendimiento, tenemos red de mentores, red de inversores, programas de aceleración, pero la realidad es que en los últimos años las startups que se creaban en Vizcaya estábamos un poco estancados. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para tratar de hacer este ecosistema más grande? Y como os imagináis, pues decidimos analizar otros ecosistemas que fueran de referencia a nivel internacional. Nos fuimos a... Bueno, primero analizamos Boston, Tel Aviv, Londres, París, fuimos a conocerlos, principalmente para saber qué era lo que les había movido a ser tan exitosos. Y bueno, al final vimos que cada uno de ellos tenía sus palancas de éxito. En algún caso era la situación geopolítica, en otros casos la cultura emprendedora, en otros la disposición de fondos, en otros las universidades. Pero lo que sí que vimos es que todos ellos estaban muy bien cohesionados internamente, tenían muy buenas conexiones con otros ecosistemas y en todos ellos había por lo menos un centro de emprendimiento donde los emprendedores podían ir, compartir ideas, oportunidades, colaborar y desarrollar sus proyectos. Entonces, bueno, pues volvimos con la idea de nosotros también vamos a crear un centro de emprendimiento internacional de emprendimiento en Bilbao. Un centro que nos dé conectividad a otros espacios de emprendimiento, un centro donde se ubique todo, se concentre todo el ecosistema emprendedor, startups por supuesto, pero también inversores, empresas que quieran colaborar con startups, universidades, centros tecnológicos y un centro que fomente la comunidad, que fomente las interconexiones, que fomente que se creen relaciones entre las personas para que haya una confianza y se compartan ideas, se colaboren y surjan nuevos proyectos. Y que todos trabajemos con un objetivo muy claro, que Bilbao, Vizcaya y Euskadi sea un referente internacional en innovación abierta y en emprendimiento. Porque eso nos va a ayudar a desarrollar nuestra cultura emprendedora, nos va a ayudar a acelerar nuestras startups, vamos a conseguir también atraer startups y talento emprendedor de otros espacios y vamos a hacer también que nuestras empresas creen nuevos productos y nuevos servicios colaborando a través de la innovación abierta con vosotros, los emprendedores. Nos pusimos a trabajar. Lo primero teníamos que pensar dónde ubicar este centro. Teníamos claro que tenía que ser en el centro de Bilbao y bueno, nos surgió la oportunidad de hacerlo en la Torre BBVA, antiguo icono financiero de las finanzas estatales. Hemos alquilado allí 11 plantas, de las cuales, con la idea de abrir el centro por fases, ya tenemos abierta la primera fase, 4.000 metros cuadrados, que abrimos ahora hace un mes, el 19 de septiembre. Y como ya lo tenemos lleno a un 80%, ahora lo que estamos haciendo es ya hemos activado la segunda fase, otros 4.000 metros cuadrados, otras 5 plantas, que si todo va bien estará abierto para principios de 2024, a ver si llegamos. Y tendremos ahí otras 2 plantas en recámara, por si acaso el proyecto sigue creciendo. Si conseguimos que este Centro Internacional de Emprendimiento tenga 10.000 metros cuadrados, va a ser uno de los más grandes de Europa, porque de todos los que hemos ido a visitar, pocos tienen esa dimensión.
Lo segundo que teníamos que ver era cómo gestionábamos esto. Como antes os hemos dicho, es un proyecto empujado y que surge de las instituciones, pero queríamos ser parte de esas redes internacionales de emprendimiento que ya existen. Nosotros las instituciones pues, no somos parte de ellas y nos iba a resultar difícil. Entonces decidimos que lo mejor sería que este centro lo gestione la parte privada. Decidimos sacar una licitación a 15 años para que lo gestione la parte privada. Teníamos muy claro que no queríamos que fuera solo una infraestructura, sino queríamos que ahí se ofrecieran también servicios de valor añadido. Y bueno, quienes lo mejor lo hicieron fueron Price, en alianza con Talent Garden, y que posteriormente se sumó a la alianza Impact Hub. Y eso nos da ahora mismo una conectividad de acceso a 140 nodos internacionales que estamos trabajando para que sea una realidad, para que nuestras startups y empresas puedan ir a todos esos nodos y también poder que esas startups y esas empresas que hay allí puedan venir a BAT. Lo tercero que nos pusimos a trabajar era cuál era nuestra propuesta de valor. ¿Por qué una startup iba a venir a Bilbao, a Vizcaya, cuando puede elegir cualquier otro sitio, ¿no? Tenemos claro que una startup cuando venga aquí va a encontrar un ecosistema de I+D+I. Tenemos una red de centros tecnológicos, de CICs, de BERCs, que son envidia de muchas regiones europeas. El último Regional Innovation Scoreboard que se publicó en el 2021 pone a Euskadi como la primera región en innovación de España, tanto junto con Madrid como una región de innovación alta, y estamos trabajando mucho para ver si conseguimos llegar al siguiente escalón, que es ser líderes de innovación. Está claro que somos un ecosistema industrial. En los últimos 2 trimestres hemos conseguido que el 25% de nuestro Producto Interior Bruto sea industria, que está 6 puntos por encima de la media europea y 10 puntos por encima de la media estatal, con lo cual una startup que venga aquí que tenga que desarrollar un producto le va a ser muy fácil desarrollar ese producto aquí porque tiene toda la cadena de producción cerca. Hemos trabajado también con empresas tractoras para que las startups las empresas tractoras sean los clientes de las startups. Las empresas tractoras se están dando cuenta que muchos de ellos tienen departamentos de I+D+I muy potentes, pero que no pueden tener los mejores en todas las tecnologías. Entonces, les estamos ayudando a hacer esos planes de innovación abierta para que, de alguna manera, ellos tengan claro en qué tecnologías quieren trabajar con startups y una vez que identifiquen una startup que quiere trabajar con ellos, cómo interactuar, bien vía cliente-proveedor, creando una joint venture o invirtiendo una parte minoritaria o incluso comprando la startup. Somos también una región de talento. Hablando de índices, en el 2020 el Global Talent Competitiveness hizo un análisis de las principales 155 ciudades mundiales y Bilbao está en la tercera de retención de talento, con capacidad para retener el talento local. Y si a eso sumamos que el 66% de los jóvenes, que muchos estáis aquí, entre 25 y 34 años tenéis estudios superiores, 25 puntos por encima de la media europea, está claro que tenemos talento. Aún así, el talento siempre es escaso. Estamos trabajando mucho con Vizcaya Talent, que es una asociación que creamos hace 15 años para atraer talento. Estamos trabajando con la Universidad de Deusto para atraer de la red Euskal talento. Estamos trabajando con la red de Leines de la Universidad de Mondragón. Tenemos un centro que acabamos de abrir, 42 Urduliz, hace poco, para formar el talento digital, que es totalmente gratuito porque lo financiamos entre la Diputación y Telefónica. Y en los últimos rankings de las universidades con mayor impacto y más innovadoras del mundo, en la que, si no me equivoco, la tercera es el MIT, la quinta es Stanford, Ecole 42, que es a donde pertenece, está la octava a nivel mundial y tenemos el centro aquí al lado, totalmente gratuito. Tenemos también fiscalidad, por suerte nosotros tenemos nuestra propia fiscalidad y además una fiscalidad que es sensible a los problemas del ecosistema emprendedor, y en estos últimos años hemos ido haciendo pequeñas mejoras para favorecer el ecosistema emprendedor. Ahora mismo, una empresa, una persona física que decida invertir en una startup tiene una deducción de hasta el 35%. Incluso cuando venda esas acciones, si tiene una ganancia patrimonial y reinvierte, no tiene que tributar por ello. Funciona muy parecido a cómo funciona una cuenta vivienda. Puede generar una reserva a final de año para invertir en startups también, que le reduce su base imponible hasta un 60%. Una acción muy común en las startups es dar acciones a los trabajadores pues, para motivarles. Hasta ahora tenían que tributar cuando se las daban y eso era un problema. Hemos cambiado para que eso tengan que tributarlo cuando realmente lo materializan. Y tenemos una herramienta muy buena, que es el 64 bis, en la cual a cualquier startup de I+D+I le corresponde una deducción
pero normalmente las startups al principio no tenéis beneficios, con lo cual no os lo podéis deducir. Y aunque deis crédito fiscal, lo primero que necesitáis es el dinero. Entonces, con esta herramienta lo que podéis hacer es ceder esa deducción a otra empresa para que la empresa se lo deduzca por vosotros y ellos os dé directamente a vosotros el dinero. ¿Vale? Entonces, bueno, seguiremos haciendo mejoras para favorecer el ecosistema emprendedor. Y por otro lado, las herramientas de apoyo y soporte que os he dicho antes, que ya os he contado, que no lo decimos nosotros que son unas herramientas buenas solo, sino que las 21 startups que hemos traído en el año pasado, todas nos dicen que es un itinerario muy bueno y que es poco conocido. Y, por supuesto, otro factor importante va a ser el Centro Internacional de Emprendimiento, que, como antes decía, nos va a dar conectividad, va a favorecer el que tengáis a mano a todo el ecosistema emprendedor y que surjan relaciones y que podáis compartir problemática, ideas y oportunidades con otras startups que estarán allí ubicadas. Y por último, teníamos que darle un nombre al centro, teníamos claro que queríamos que fuera un nombre que tuviera significado en euskera y también significado en inglés. Al final, después de darle unas cuantas vueltas, decidimos que fuera BAT, que como bien sabéis quiere decir número 1 en euskera, también quiere decir unidos, juntos. Y las siglas en inglés quieren decir B, Accelerator Tower, significan muy bien lo que queremos que sea la torre, que es ser la torre aceleradora de proyectos empresariales. Y además, la B, de alguna manera, representa las 3 instituciones que estamos apoyando el proyecto: Bilbao, Vizcaya y Basque Country. Mila esker, os dejo con un vídeo y con Eris. Do you dream of a constantly evolving territory? Do you imagine a space where the future is actually the present? Where technology improves the competitiveness of companies and people's lives? A community for developing and sharing knowledge and that dares to innovate. Can you imagine a center connected to any part of the world? There's no need to imagine it. BAT is now a reality. The best connected entrepreneurship and innovation center in the world is now in Torre Bizkaia. From Bizkaia to the world, from the world to Bizkaia. Bueno, con un guztioi, ¿se me oye bien? Vale. Bueno, un poco como comentaba Joseba, ¿no? Me voy a intentar centrar en la iniciativa BAT en sí, aunque es muy importante tener en cuenta que este centro, este proyecto, es parte de una estrategia global, ¿no? Aquí podéis ver lo que es el pipeline o el funnel de innovación más tradicional, la innovación cerrada. Esto, como bien decía Joseba, es fruto también de una estrategia, a su vez, que se ha seguido en el territorio durante años, ¿no? Que estaba muy focalizada en la innovación tradicional y eso nos ha puesto como referente a nivel europeo e internacional en materia de innovación, ¿no? De hecho, venimos ahora de Chile y Colombia, donde se nos reconoce como una región europea innovadora y con un fuerte componente industrial. Esto, como decía, es fruto de las palancas fiscales, de ayudas, etcétera, que se llevan haciendo durante años, ¿no? ¿Qué es lo que se ha intentado trabajar hasta ahora? Que lo mencionaba antes Joseba también. Se ha intentado modular estos instrumentos y esta estrategia hacia un modelo de innovación abierta, que a día de hoy podemos decir que es una realidad a través de la iniciativa BAT, donde lo que buscamos es que las corporaciones, principalmente, lancen retos al ecosistema y trabajen en un formato abierto y de innovación abierta con ecosistemas, es decir, con startups, con fondos de inversión, con la parte académica, con centros tecnológicos, que luego veremos un poco de qué estamos hablando cuando hablamos del ecosistema, ¿no? A nivel de comunidad, que es esto un poco que hablaba de ecosistema, podéis ver cuáles son los colectivos. Principalmente son, y voy a simplificar muchísimo, pues si no, hay muchas categorías en las que podríamos segmentar. Por una parte son startups, por otra parte corporates, tanto grandes compañías como pymes que tienen una inquietud y una estrategia en innovación abierta, inversores y la parte de academia y centros tecnológicos, ¿no? A cada uno de estos colectivos, ¿qué estamos haciendo? A día de hoy ya os decía, es una realidad, llevamos un mes y poco desde que hemos abierto el proyecto, pero llevamos prácticamente año y medio trabajando intensamente desde esta adjudicación. Tenemos más o menos unas 30 o 40 startups, es difícil daros el dato siempre actualizado, por esto cada día evoluciona. Tenemos también otras 40 o 50 corporaciones en diferentes formatos adheridas al proyecto, en torno a 100 inversores y luego toda la parte de academia, es decir, todas las universidades y la gran mayoría de los centros tecnológicos del territorio, ¿no?
¿Qué hemos empezado a hacer una vez estructurado este ecosistema? Abrirnos fuera. Ya os decía, hemos ido a Chile y Colombia, donde estamos cerrando acuerdos con ProChile, con Startup Chile, con Ruta N, bueno, con diferentes agentes a nivel internacional, más allá de la red que teníamos. Y también hemos cerrado acuerdos con aceleradoras internacionales, como redes de IT. Hemos cerrado acuerdos con gente como Google for Startups, con el TEC de Monterrey, es decir, con gente que al final nos abre, como decía Joseba, y de una forma real, porque con todos ellos hemos cerrado contratos vinculantes con derechos y obligaciones al mundo, ¿no? Y esto es algo que nos permite acercar esa red a este ecosistema que veis. Es decir, a la startup nos permite poner en contacto con corporaciones de aquí y de fuera, que puedan trabajar en estos hubs de fuera del mundo para que estén trabajando o estén conectando y haciendo conexiones allí. Nos permite también asesorar a la startup en su hoja de ruta, es decir, nos sentamos con cada startup que se adhiere a esta iniciativa y vemos qué necesidades tiene y a partir de ahí la asesoramos en el modelo de negocio, en la búsqueda de financiación, en contactar con corporates, en ver la viabilidad científico-tecnológica que tiene su proyecto a través de los centros tecnológicos que tenemos adheridos. Con las corporates un poco la inversa, ¿no? Llevamos con gran parte de ellos cerca de año y medio trabajando su modelo de innovación abierta, que en muchos casos sí tenían, salvo las muy grandes, muy clara su estrategia de innovación tradicional, pero había que acompañarles a estructurar cuál era su modelo de innovación abierta. Es decir, oye, busco entrar en equity, busco simplemente contactar con startups para incorporar innovación o saber cuáles son las tendencias. Bueno, pues todo ello es lo que hemos estado haciendo, que ahora nos permite saber qué busca cada una de estas corporates y poder conectar startups y ecosistema con todas ellas, ¿no? A nivel de inversores, lo que buscamos en ellos es algo totalmente diferente. Simplemente buscamos que estén a nuestra disposición para cuando haya startups que encajen con su estrategia de inversión, ¿no? Y también a la inversa. A veces los inversores lo que conocen muy bien es hacia dónde va el sector. Es decir, si soy un fondo o un inversor de energía, muy probablemente sepa tanto mejor que una corporación de energía hacia dónde va el sector. Porque igual han analizado en los últimos 6 meses 100 startups de cara a invertir, ¿no? Entonces, bueno, también como decía antes, lo que hemos buscado es en cada uno de estos agentes que nos aporten contenido al centro. Es decir, las corporates, ya os decía, que aporten sus retos, las tendencias, pueden incluso ser inversores de ciertas startups y también buscamos en ellas que cedan su infraestructura para que las startups puedan pilotar sobre ella, ¿no? Pues infraestructura, datos o lo que fueran. Los inversores buscamos la parte que os decía de dar contenido hacia dónde van los sectores, que también den ciertas formaciones o ciertas jornadas sobre cómo se tiene que invertir, cómo se levanta financiación, etcétera, que luego veremos un poco las actividades que tenemos previstas. Y en la parte de academia e I+D, lo que buscamos es que nos aporten el conocimiento que tienen, bien a través de jornadas sectoriales, tecnológicas, o dando acceso a sus infraestructuras para prototipados, etcétera. Bueno, aquí no me va a parar, que es un poco lo que estaba contando. Cada uno de estos perfiles o segmentos lo que hemos hecho es un ejercicio de ver qué esperamos y qué le podemos aportar. Con cada uno de ellos, antes de que se adhiera a esta iniciativa, nos sentamos y definimos su hoja de ruta. Y bueno, aquí veis un poco que van pasando los diferentes logos de las compañías que hay. Esto ya os digo, es difícil tenerlo actualizado a cada día, porque cada día cambia. Y lo que es importante es que esto sí es una realidad, porque con cada una de las entidades que se adhiere firmamos un contrato que es vinculante. Nos vincula a nosotros con los servicios que tenemos que prestarle, pero también vincula a la empresa o la entidad que se adhiere, que tiene por contrato la obligación de hacer esas actividades. Luego, como comentaba Joseba, somos parte de una red internacional. No me gusta tanto hablar de 140 nodos internacionales, sino deciros que estamos conectados con la práctica totalidad de los hubs de innovación a nivel internacional y que esto es algo constante, ¿no? Es decir, ya os decía, venimos de Chile y Colombia, hemos cerrado acuerdos con Google for Startups, bueno, con muchas entidades que no estaban en el momento en el que fuimos adjudicatarios y que en este mes que llevamos abiertos, pues bueno, ya ha cambiado bastante, ¿no? Luego, veíais la comunidad que poníamos antes y os he comentado un poco qué hacemos con cada uno de esos segmentos. Además de ese trabajo más personalizado de uno a uno, sí desplegamos un montón de eventos y actividades que lo que nos permiten es conectar a la comunidad y dinamizarla, ¿no? Aparte de aportar ciertos contenidos. Entonces, bueno, no voy a entrar al detalle de cada uno de ellos porque no tenemos tiempo, pero en resumen, hacemos más de 100 eventos al año. Para eso nos apoyamos en la propia comunidad que veíais antes, en centros tecnológicos, en la parte académica,
en los fondos y en los inversores, de cara a aportar ese contenido, incluso en eventos tan sencillos como un desayuno semanal, donde lo que se hace es conectar a la gente, los miembros nuevos se presentan, etc. Esto no me va a parar, es el detalle de todos los eventos y actividades que tenemos. Y bueno, sí me va a parar en este último igual. Nuestra idea, además de todo eso, que es un poco el día a día de la dinamización, es que al año al menos suceda un gran evento de forma exclusiva en este centro, ¿no? Este año muy probablemente el evento que hagamos sea el de South Summit, que es a principios de noviembre y se va a hacer de forma íntegra en BAT. Y bueno, aquí veis un poco, ya aterrizados en los meses de octubre y noviembre, lo que os decía a nivel de calendario, ¿no? Donde ya veis que, si no todos los días, prácticamente todos los días sucede algo. Incluso lo de South Summit que os comentaba también lo podéis ver. Y bueno, todo esto, también como suelo decir, esto es fruto de que no es solo un centro de trabajo, es decir, hay un montón de conexiones que hacer, hay un montón de servicios que tenemos que desplegar y para eso a día de hoy, ya veis, estamos 8 personas, vamos a incorporar otras 3 más y estamos en proceso de selección. Y esto es lo que yo creo nos diferencia también de muchos hubs fuera, ¿no? Que el relato puede ser parecido, pero en este caso sí es cierto, por lo que os decía, pues tenemos contratos y compromisos reales de cada una de las entidades adheridas y porque también tenemos un equipo para poder desplegar todo esto, ¿no? Bueno, a nivel de ecosistema, simplemente para que veáis un poco el panel de empresas, entidades y demás que tenemos adheridas. Ya os digo que esta foto es probablemente de hace 15 días y no es exactamente la de hoy, pero bueno, os podéis hacer una idea de cuál es. Y por mi parte nada más, es que ricasco a todos.